La palabra de Dios dice para nosotros esta mañana: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el pasaje que estaremos considerando en esta mañana. Espero que el Señor hable a nuestros corazones y nosotros podamos responder positivamente a la palabra de Dios. Bienvenidos a una proyección más de los devocionales de entre semana. Espero que hayan tenido buen tiempo con el Señor en esta mañana también, y que sus corazones sean alentados para seguir con Él el resto del día. Si comenzamos el día con el Señor, lo viviremos en el Señor. Si lo comenzamos en la carne, lo viviremos en la carne. Y eso no conviene. Así que, pues, espero que la palabra de Dios nos hable en esta mañana. Bueno, si de algo sabían los lectores de Santiago, era con respecto a las pruebas, era con respecto a la tentación. La tentación, tal como se describe aquí, son pruebas, pueden ser pruebas con un propósito y efecto benéfico. Pueden ser situaciones difíciles. Son pruebas o tentaciones permitidas. Son pruebas con un propósito o efecto específico. Son pruebas o tentaciones, decía, permitidas o enviadas por Dios. El apóstol Pedro habla de esto en su primera epístola. Ya hemos leído en algunas ocasiones este texto, este versículo. El apóstol Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él también escribió a un grupo de hermanos a un buen número de hermanos judíos también que habían creído la palabra de Dios y estaban sufriendo por su fe. En el capítulo 4 de la misma epístola, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pueden ser también, la prueba puede venir también, puede presentarse por medio de la enfermedad, como la prueba que había en la vida del apóstol Pablo cuando llegó a Galacia. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 14, el apóstol Pablo habla de una prueba que tenía en su cuerpo. Él padecía una enfermedad. Se deduce que era un problema de la vista, porque él menciona que si ellos hubiesen podido darle sus propios ojos, ellos se los hubieran dado, porque lo trataron muy bien, lo trataron como un ángel del Señor, lo trataron como el Señor mismo. Así es como Pablo se expresa de la calidez, del cariño, del amor de los Gálatas para él cuando estuvo allí con ellos. Y habla de una prueba en su cuerpo. Quiere decir que cuando él se sintió mal físicamente, probablemente estaba mal, muy mal de su vista, él se quedó allí y él
recibió atenciones de los hermanos, para que vean que siendo un gran apóstol, Pablo se enfermaba y no podía curarse ni a sí mismo. Y yo deduzco de esto que ese don que Dios dio a los apóstoles para hacer milagros y hacer cosas portentosas, incluso hasta resucitar muertos, no lo podían usar a su placer cuando ellos querían, porque ellos así lo decían. Era cuando convenía a los propósitos de Dios. Y así sigue siendo, ¿verdad? Dios, cuando Él quiere sanar a alguien, lo hace. Basta una sencilla oración, es algo que yo he visto repetidas veces. Pero cuando conviene a los propósitos de Dios y a su propia gloria que alguien enferme y pruebe la cama por un buen tiempo, él ahí lo va a dejar. En el caso de Pablo, él tenía problemas en su vista, él tenía problemas en su cuerpo, era atacado por un demonio de día y de noche, era bofeteado. Bueno, Dios probó a este hombre hasta el extremo. Y él reconoce, yo tenía una prueba en mi cuerpo. Y ustedes así me recibieron y me trataron como un ángel de Dios. Entonces, con esto tienen que ver las pruebas, las tentaciones, ese significado de ese término que aparece ahí en el Nuevo Testamento. También se habla de una prueba para conducir al mal. Y esto más bien tiene que ver con ser tentado, hacer lo malo. Bueno, aquí no tiene nada que ver Dios. Él puede permitir estas cosas, pero siendo que Él no es el origen de la maldad, del pecado, y que su naturaleza es santa, Él es perfectamente santo. Él no puede ser tentado por el mal, Él no puede animar a nadie a hacer lo malo. Y cuando conviene a sus planes, a sus propósitos, permitir el pecado en la vida de alguno de sus siervos, Él lo hace, Él lo permite. Podemos recordar cuando el Señor le previno a Pedro y le dijo: Pedro, ten cuidado, porque prepárate, porque ha sido pedido por Satanás para ser sacudido como trigo. O sea, te van a dar una sacudida tremenda. Prepárate mejor. Pero no te preocupes, ya he intercedido por ti. Qué aliento saber que el Señor intercede por nosotros, y que sea la clase de prueba, sea la clase de tentación que venga a nuestra vida, tenemos a alguien que está allí parado en la brecha entre Dios y nosotros, y este es el Señor Jesucristo. Él está dispuesto a interceder por nosotros, y esa es su labor sacerdotal en el cielo a favor de nosotros. En esta clase de tentación, dice Pablo en 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, estas son las distintas variantes de la prueba, ¿no? Pueden ser cosas que vienen de fuera, o pueden ser cosas que salen de dentro del corazón del cristiano, y es en donde uno más debe tener cuidado. Si vienen de fuera, bueno, está bien, nosotros oramos, nos agarramos del Señor, nos abrazamos del Señor, oramos, y Él nos ayudará. Él siempre está allí a favor nuestro. Entonces debe notarse una diferencia tal vez entre lo que es ser probado y ser tentado. Él prueba a los suyos, pero nunca los tienta. Es lo que decía. Él puede traer la prueba, puede traer la dificultad, el dolor, la enfermedad, que pierdas a tus mejores amigos, no sé. Dios puede traer cosas así a tu vida.
pero a tentarte a pecar no. Hermano MacArthur opina que en el desierto Jesús fue probado por Dios y fue tentado por el diablo. Fue probado por el Padre, pero fue tentado por el diablo. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Bueno, Él permitió que el enemigo lo tentara. Él demostró allí en ese momento que Él estaba dispuestísimo a hacer solamente la voluntad de Dios y se aferró a la palabra de Dios y con la palabra de Dios derrotó al diablo. Pero ¿qué es lo que quería hacer el diablo? Quería hacerle caer. Esto es lo que insiste aquí Santiago. Dios no se presta a esto. A ver, voy a hacer tropezar a mi hijo porque quiero ver cómo peca. No, Dios jamás lo haría. Dios es indiscutiblemente santo. Él es 3 veces santo y Él jamás intentaría hacer algo así. Entonces hay tentaciones que surgen de nuestra propia pecaminosidad y otras que vienen de fuera. Esto es lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En ese sentido de hacer pecar a alguien, Dios nunca lo va a hacer, nunca lo ha hecho, nunca lo haría. Bueno, entonces hay tentaciones que surgen de nuestra propia pecaminosidad y otras que vienen de fuera. El Señor Jesús, como no tenía Él el pecado original, bueno, pues Él no tenía este tipo de situación, ¿verdad? Que de Él mismo estuviera generando el mal, o estuviera viniendo esa tentación para hacer el mal, ¿no? Porque Él era perfectamente santo. Él sí era tan santo como su Padre y su vida la vivió, su vida terrenal, ministerial, la vivió siempre en la llenura del Espíritu Santo. Él siempre hizo la voluntad del Padre y nunca cometió un solo pecado. Bueno, entonces ni el pecado ni la tentación tienen su origen en Dios, porque Él es santo. Ahora, aquí en este versículo 12, regresando al versículo 12, hay promesa de bendición, hay promesa de felicidad para el que soporte la tentación, sea de la índole que sea la tentación, ya sean dificultades, pruebas, enfermedades, situaciones difíciles en la vida. Hay promesa de bendición para aquel que soporte, aquel que aguante, aquel que pase con bien este tipo de situaciones. Pueden ser varios, pueden tener muchas formas, las maneras en que el cristiano llega el sufrimiento a su vida, llegan los problemas, llegan las dificultades. Pero tenemos aquí la promesa que Dios nos va a bendecir si soportamos. Ahora, si nosotros somos los causantes de la aflicción, de los problemas, pues esto no nos va a traer bendición, al contrario, va a traer más problemas. Pero si no somos nosotros los causantes de estas aflicciones, de estas tentaciones, entonces no debemos preocuparnos. Esta no puede hacernos miserables, porque nosotros sabemos que Dios está en control de todas las cosas y si venga lo que venga, Él está allí. Y además, pues estará apoyándonos. Él estará a favor nuestro. Entonces, hay bienaventuranza aquí, una bienaventuranza para el que soporta. Ahora, los lectores de Santiago, ellos sabían de esto.
Él comenzó su carta precisamente así, diciéndoles: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, que sí sabían de ello. Ellos habían tenido que ir a refugiarse a otros lugares para librar la vida. No era fácil reconocerse cristiano en esa época. Era una época de persecución, era una época de aflicción para todo aquel que se identificara como seguidor del Señor Jesucristo. Ellos podían perder sus propiedades, muchas veces tenían que emigrar a otros lugares, y es la situación de estos hermanos. Ellos habían huido de sus lugares, habían perdido seguramente hasta sus pertenencias por tal de huir de ese lugar y salvar la vida. Y habían sido lastimados por su fe. Oh, que sí, ellos sabían. Entonces, Santiago lo que está haciendo aquí es darles ánimo, como diciendo: hermanos, aguanten, hermanos, soporten, hermanos, un día el Señor va a regresar, un día ustedes van a estar en la presencia de Dios y van a disfrutar la recompensa. Ustedes van a ser recompensados. Y hermanos, el Señor no nos llamó a esta tierra a pasarla siempre bien. Cuando Dios nos da tiempos disfrutables hay que aprovecharlos, y tampoco caer en el extremo de decir: ay, no, es que yo he hecho un voto de pobreza y yo este tipo de alimento tan rico no me lo puedo comer, o no voy a salir y no voy a visitar todo lo cual lugar porque soy cristiano, soy hijo de Dios, y yo no debo abrirme a disfrutar de tal cuales cosas. No es así. Nosotros no hemos hecho ningún voto de pobreza, ni de castidad, ni de nada de eso. Nosotros somos personas normales que Dios nos ha hecho con todo lo que un ser humano tiene. Pero ahora que somos hijos de Dios, claro que tenemos otra manera de razonar y ver las situaciones que vienen a nuestra vida. Cuando las pruebas vienen de fuera hacia acá, hacia adentro, hacia uno, sabemos que son permitidas por el Señor y para nuestro bien, porque así dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos entender de momento el porqué de las cosas, y no tenemos por qué entenderlo. Simplemente aceptamos la palabra de Dios, lo que Él dice en su palabra. Y Él dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De momento no tenemos ni idea cómo es que nos va a ayudar a bien tener un hijo enfermo, cómo nos va a ayudar a bien que un ladrón se meta a nuestra casa y se lleve las pocas pertenencias que tengamos, cómo nos va a ayudar a bien tener un malestar físico, cómo nos va a ayudar a bien que muera alguien tan amado, tan apreciado en nuestra familia, cómo nos va a ayudar a bien que nos pegue cualquier cosa que Dios permitiera. Pero hermanos, yo hago esta pregunta: ¿usted cree que todo lo que está pasando en verdad es para su bien? El haber perdido ese empleo, ¿cree usted firmemente en la palabra de Dios que es para su bien? Bueno, aquí es donde uno es probado al extremo muchas veces, y uno tiene que decidir: sí, Señor, pues así es. Yo lo creo, lo acepto, y sé que grandes cosas voy a aprender de esto. Tú me estás entrenando, tú me estás enseñando. No es fácil la manera en que lo estás haciendo para mí. No lo es, reconozco que me duele y derramo lágrimas y sufro, y a veces soy tentado a quejarme por mi situación. Pero yo sé que tú estás allí, y además me anima el saber que un día me vas a dar mi recompensa. Parte de ello te lo puede dar aquí el Señor, ¿por qué no decirlo? El Señor así habló a sus apóstoles cuando
Él les dijo que aquel que dejara todo, que perdiera todo aquí por tal de seguirle, iba a tener 100 veces más de lo que había perdido. Pedro le dice: Señor, hemos dejado todo, ¿a nosotros qué nos va a tocar? Si hemos dejado todo. Y el Señor Jesús le contesta: pues vas a tener 100 veces más aquí y también la vida eterna. En la vida eterna, doblemente vas a ser recompensado, no te preocupes. Vas a tener más tierras de las que perdiste, vas a tener más familia, vas a tener más de todo. Y esa es una gran verdad, hermanos. En lo que a mí respecta, cuando decidí servirle al Señor, si había algo que me hacía pensar si me entregaba al 100% a la obra de Dios o no para servir al Señor, era pensar en mi seguridad material. ¿Cómo iba a proveer algún día para mi familia si Dios me daba una familia? Ni siquiera tenía esposa ni hijos y ya estaba yo preocupado por ellos. Estaba intentando de brincar ese puente, cruzar ese puente antes de llegar a Él. Pero cuando Dios me dio la confianza, me dio la paz, la certeza que Él se iba a ocupar de mi futuro, le dije: Señor, adelante, aquí estoy. Y hermanos, ahora que he hecho la mirada hacia atrás, me doy cuenta que Dios tenía ya todo preparado. Ahora, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ha habido ocasiones en que he tenido que tomar decisiones drásticas, fuertes en mi vida y ya en la vida de mi familia. Y siempre que he estado a punto de tomar alguna decisión así, me gusta consultar con mi esposa, y la respuesta que siempre tuve de ella es esta: tú asegúrate que estás haciendo la voluntad de Dios y yo te sigo hasta el otro lado del mundo. Solamente asegúrate que vas a hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo con su encomienda y haciendo las cosas como Él quiere, no debemos temer a nada ni a nadie. Porque el Señor estará con nosotros. Y sabemos que aunque sea muy dura la prueba que estemos pasando, pues el Señor va a estar allí. Y además nos va a recompensar. Parte de esa recompensa va a ser aquí también. Parte, no toda. No se emocionen demasiado. Pero un día, en aquel día, cuando estemos ya en su presencia, vamos a disfrutar, hermanos, lo que no nos imaginamos. Porque nos está esperando la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. Miren ustedes el efecto de los problemas en el incrédulo. ¿Qué pasa en el incrédulo? ¿Sucederá esto en la iglesia? Sí, porque tenemos gente incrédula también en la iglesia. Se llaman cristianos, cargan una Biblia bajo el brazo y un himnario, es el posible. Mínimo traen la electrónica, ¿verdad?, ahí en sus celulares, mínimo. Y ya saben decir aleluya, gloria a Dios. Hasta mañana, hermano, Dios te bendiga. Ya saben hacer uso del lenguaje léxico cristiano. Pero cuando viene la prueba, ahí te das cuenta de qué están hechos. Esta clase de cristiano o pseudo cristiano se amarga. Estos son los que dudan de Dios y piensan que Dios les ha traído a la vida cristiana solamente para pasarla bien. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando Pedro dice, hermanos, que no vean como cosa extraña cuando tengan que pasar por distintas pruebas. Y cuando Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En esa gama de pruebas que hay una prueba para cada necesidad.
hay una situación difícil en la cual Dios te va a meter para tu necesidad. ¿Qué necesidades tenemos? Un montón. Dígame usted, ¿qué es con lo que más batallamos los hijos de Dios? A ver, piense usted tantito conmigo. ¿Qué es en lo que más batallamos? ¿Qué es lo que más problema nos da a nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué es lo que más nos causa problema? ¿Con qué más batallamos? ¿Con qué batallamos más? Tienen razón. Yo creo que contestaron bien. Es el orgullo. Esta carne, ¿verdad? Que siempre quiere salirse con la suya. Queremos ser notables. Queremos ser famosos, hasta por nuestra humildad. Y no podemos pasar por el más mínimo dolor o problema porque queremos que todo el mundo esté atento. Y ahí, hermanos, miren lo que me está pasando. Ay, hermano. Y ponemos la cara de, ay, te vas a morir. ¿Sabes qué causa todo eso? Es el orgullo que hay en nosotros. Sobre pretexto de que tenemos que actuar como una familia. Nos encanta tener a la gente preocupada. Eso es malo, no es correcto. Cuando tenemos un Dios tan poderoso que puede encargarse de nosotros, podemos ir en oración, abrazarnos de Él y decir, Señor, yo tengo que aguantar esta prueba porque tú estás conmigo. Saben, a mí me puede mucho el testimonio de un joven que Pablo comenta ya en la epístola a los Filipenses, se llama Epafrodito. Ese era un tipazo de hermano, era un tipazo de hermano Epafrodito. No aguantaba las pruebas ese hombre. Para empezar, Pablo se lo quitó de encima y dice, ya, Epafrodito, vete a tu casa, vete a tu tierra, ya, ponte a predicar. Ya lo vio suficientemente maduro como para darle esa encomienda. Vete allá a Colosas y vete a predicar el evangelio allá, a ver qué te da el Señor. Ahí, hermano, se pone a predicar ese muchacho y nace la iglesia de Colosas, nace la iglesia de la Odisea. Es mi sentir, ¿verdad? Tal vez muchos comentaristas no estén de acuerdo conmigo. Yo tampoco me interesa mucho, pero es que yo creo eso, que Dios usó a ese hombre para iniciar tanto la iglesia de Hierápolis y la de la Odisea, que menciona también el apóstol Pablo ahí en los Filipenses. Pero este muchacho, hermanos, también fue recomendado por la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo en su encarcelamiento. Y probablemente en la parte más floreciente de su ministerio, y esto habla de su humildad. Era un muchacho, me hubiera gustado conocerlo. Bueno, un día lo vamos a conocer, ¿verdad? Voy a adelantarme, yo creo, a muchos de ustedes, ¿verdad? Yo estoy un poco ya avanzado de edad, pero se los voy a presentar. Qué joven. Me impresiona la vida de Pablo. Si era casado, no lo sé, pero haya sido, no, si era, pues más honra todavía para él, ¿verdad? Porque tendría que dejar a su familia o llevarla, rentar otra casa, tenerla ahí y estar atendiendo a Pablo, no sé. La cosa es que él obedeció, se fue. Estuvo con Pablo, hermanos, hasta que Pablo saliera de la cárcel. No sabemos bien qué tiempo salió, porque él se ve seguro que va a salir. Habla a los filipenses y dice, yo sé que por sus oraciones voy a ser libertado y voy a salir. Y sí, es probable, salió un tiempo, luego Nerón lo volvió a arrestar otra vez y le cortó la cabeza. Ya, hasta ahí terminó la vida terrenal de Pablo. Pero miren, este muchacho, volviendo a este Epafrodito, el apóstol Pablo comenta a los hermanos, regresó a ellos, quiso darles un reporte excelente de este muchacho, pero comenta algo que enterneció mucho mi corazón. Y es lo siguiente, que él se había enfermado de gravedad y que su enfermedad era de muerte. Pablo oraba por él y no se componía. Para que vean, vuelvo a decirles lo mismo, los apóstoles no podían usar a su antojo el don de sanidad y resucitar muertos que Jesucristo les confirió.
no, era solo cuando Dios así lo quería. Pues este muchacho, dice el apóstol Pablo, que él pensaba que se iba a morir, dice, porque su enfermedad fue de muerte, dice, pero al final dice, Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Bueno, pero lo que quiero hacerle notar es esto, que Pablo comenta que él gravemente se angustió, o sea, como que le pudo más el saber que los hermanos de Filipos que había enfermado. Entonces él se sintió tan mal. Si hubiera sido yo Epafrodito, ¿saben cómo hubiera reaccionado? Tal vez hubiera dicho, bueno, ¿quién fue con el chisme a los hermanos? Van bolas de chismos, tienen que estarles diciendo que yo estoy enfermo, ¿para qué les dicen? Bueno, hoy lo juzgarían al hermano de ser poco amoroso y no querer compartir sus penas con nadie, ser encerrado. No era eso. Lo que pasa es que Epafrodito no quería preocupar a los hermanos. Él se angustió muchísimo porque él amaba tanto a los hermanos de Filipos que no quería preocuparlos. Oigan, eso es muy loable en un hijo de Dios. Eso te habla de un hijo de Dios que es maduro, que resiste. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí Santiago. Bienaventurado el varón que soporta, que resiste, que aguanta. ¿Acaso estoy diciendo que es pecado comunicar a la iglesia nuestras necesidades de oración? No, hermanos, pero cuidado el estilo con que hacemos estas cosas. Cuidado con el estilo en que hagamos estas cosas y las intenciones con que hablemos. Porque no es cierto que nuestra carne muchas veces nos lleva por ese sendero terrible de querer impresionar tanto a los demás con nuestras situaciones, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, como para que sientan demasiada compasión por nosotros. Yo sé que estoy tocando ahorita una fibra delicada de sus corazones, pero no se preocupen, toco la mía también, porque ha habido ocasiones en que la he pasado mal y me he sentido triste por no recibir una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Y usted dirá, pero usted es pastor, usted está para animar, no para que lo animen. Es cierto, pero los pastores no estamos hechos de fierro. También tenemos situaciones. Hay hermanos que son muy amorosos y ay, hermano, ¿cómo le hace usted para sobrellevar las situaciones de tantos hermanos que lo han de buscar para consejo y le comparten sus problemas? Y aparte de eso, usted tiene los suyos y además usted tiene que buscar suplir también para necesidades de su hogar y aparte de eso las situaciones de su casa. ¿Cómo le hace usted? Bueno, yo no hago nada, la verdad. El que hace todo es el Señor. Y el que me da el aguante es el Señor, y donde yo me refugio es el Señor. Y los problemas de los hermanos no los cargo yo. Yo duermo muy bien. Y hay problemas. Y hay cosas que afligen mi corazón y me hacen llorar cuando veo a los hermanos que sufren. Sí, cómo no. También lloro. Yo creo que hay que escribir una novela que diga también los pastores lloran. Pero mis lágrimas más bien las conoce el Señor y yo sé que Él las guarda en su botella, Él las guarda en su redoma y un día va a enjugar las lágrimas Él mismo de mis ojos y me va a dar la recompensa que Él tiene preparada para mí. Si aguanto, si soporto la tentación. Ármese de valor, sea usted como un Epafrodito, ¿verdad? Y diga usted, yo voy a confiar en el Señor. Bueno, ¿cómo lo recibirían los hermanos en Filipos? ¿Verdad? Como un héroe de guerra. Era un héroe de guerra Epafrodito, ¿verdad? Tal vez un día predique un sermón dirigido a Epafrodito, le voy a titular Epafrodito, un héroe de guerra, ¿verdad? Porque regresó una batalla tremenda allá en Roma, cuidando a Pablo, proveyendo para sus necesidades, administrando las ofrendas de los hermanos de Filipos y aguantando estoicamente la enfermedad. ¿Todo por qué? Por amor a Pablo, por amor al Señor Jesucristo, sobre todas las cosas.
cumpliendo con la encomienda que los hermanos le habían dado. Hermanos, hay promesa de felicidad para quien soporte la tentación. No así cuando nosotros la provocamos. Si alguien te anda tirando de balazos por andarte metiendo con la esposa de otro, pues no digas Dios me está probando. Bueno, si agarraste una enfermedad terrible en tu cuerpo por andar pecando con pecado de inmoralidad sexual, no digas, ay hermanos, oren por mí porque Dios ha puesto una prueba en mi cuerpo. No, Dios no ha puesto nada, tú te la buscaste. Los problemas que tenemos por andar actuando de manera irracional, aun conociendo la palabra de Dios, no diga usted, Dios me está probando. Incluso los problemas de salud, todos se los echamos la culpa a Dios. ¿Se da usted cuenta qué sutil es esto en nosotros? Hay personas que tienen una manera de alimentarse equivalente a como si se estuvieran atravesando una daga despacito, poco a poquito. Se la están metiendo poco a poquito. No de golpe, no, poco a poquito. Toman refrescos sin discreción, le meten azúcar a su cuerpo sin discreción, no se mueven, no hacen nada de ejercicio. Están, con hábitos terribles de alimentación, pero eso sí, cuando se suben los niveles de los ácidos grasos en el cuerpo, ay hermanos, oren por mí por favor porque tengo una prueba muy grande. No tienes ninguna prueba. Deberías pedir perdón a Dios por estar envenenando tu cuerpo y tratarlo no como merece ser tratado, siendo el cuerpo el templo del Espíritu Santo. Si queremos vivir más días saludables, hermanos, tratemos bien la casa que Dios nos prestó en esta tierra y no digamos para todo, Dios me está probando. Un día le decía a un hermano, no digo el nombre por ética, espero que no se me ofenda si me está escuchando, pero yo le pregunté por qué estaba tan pasado de peso, sus rodillas lo mataban de dolor. Dice, hermano, es que no aguanto. Digo, hermano, ¿y cuántas piezas de pan te comes a diario? Y me dice, no hermano, ya como menos. ¿Y cuántas te comes? Nada más 4 al día. Pues con razón tienes los problemas que tienes. ¿Cuántos te comerías? 8, 10 al día. Eso es pecado, hermanos. Es pecado. No es pecado que nos guste el pan. A mí me encanta. Pero el hecho que me encanta no quiere decir que me voy a comer la panera completa en una sentada, 3, 4 piezas para disfrutar. No, mis queridos hermanos. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Ahora, hay ocasiones en que Dios manda el mal. Esa es la enfermedad. No nada más lo bueno nos llega, como dijo Job. Dios a veces va a permitir situaciones muy, muy complicadas en nuestra vida, incluyendo situaciones de salud. Pero si viene de Dios, bienvenidos, ¿verdad? Él tiene todo el derecho, incluso hasta de quitarnos la vida, porque Él nos la dio. Pero cuidado con andar nosotros buscando los problemas de a gratis. Cuando el Hijo de Dios pasa la prueba, es decir, el examen, por decir algo, entre paréntesis, el examen, se le promete la corona de vida. La corona de vida. ¿Verdad? Cuando viene lo malo, bueno, eso viene de nosotros, o viene de Satanás, es decir, lo que es pecaminoso, como dice MacArthur, el ser tentado, ser probado, dice MacArthur, él lo define así. No sé qué tan válidas sean sus definiciones, pero él lo define así. Dios nos prueba, pero Satanás nos tienta. Probablemente tenga mucha razón. Y el sentir de Pablo aquí dice que cuando es así, bueno, es de uno, cuando es de lo malo, cuando es la tentación, ser tentado a hacer lo malo, eso puede venir de nosotros o del mismo Satanás, de sus demonios. Nosotros tenemos deseos malos, tenemos pecado, tenemos concupiscencia, son deseos desordenados. ¿Y cómo es el proceso? Pues primero somos atraídos, somos seducidos, luego viene el embarazo, se encuentra el pecado ya en estado embrionario, en embrión, y luego ya una vez que fue concebido, da a luz el pecado
y ya luego viene la consumación. ¿Ve usted el proceso? ¿Dónde comienza la cosa? Comienza aquí, en la mente. Entra por los ojos, llega a la mente. De la mente llega al corazón. Ya ha sido concebido el pecado en el corazón. Alguien dijo, no recuerdo quién, pero fue un viejo predicador quien dijo, cuidado, dice, si el pecado se queda aquí, no hay mucho problema, no hay mucho problema. El problema es cuando el pecado baja 30 centímetros, desciende 30 centímetros. Cuando baja de aquí a aquí, aquí sí hay problema. Porque una vez que llegue el pecado al corazón, una vez que está ahí, hermanos, ya fue concebido. Y una vez que ha sido concebido, se va a consumar. Después de la concepción, se va a consumar. Y después de ser consumado, quiere decir que cuando llegue aquí, se va al hecho. Solamente vas a buscar la oportunidad. Ya decidiste que lo vas a hacer, ya lo pensaste, ya llegó acá, ya está el pecado allí, prácticamente ya lo estás haciendo. En tu corazón, como dice el Señor. Tú ves a una mujer, empieza a codiciar y dice, ay, que cómo me gusta, y mira qué bonita, qué cuerpo, y esto, lo otro. Ya una vez que está aquí, dice, ya pecaste, ya lo hiciste. Ahora falta la consumación de ese pecado. Y después de la consumación, ¿qué viene? La muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. De nuevo dice Pablo, no os engañéis, dice a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque siembra para su carne, de su carne segará, cosechará, ¿qué cosa? Corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Muerte. Muerte. Vas a tener problemas, mi querido hermano. Estaba aconsejando a un hombre allá en mi tierra el lunes pasado porque andaba en trámites de divorcio y estaba todo asustado porque iba a tener que soltar un montón de dinero y luego le metieron por allí una demanda alimenticia y cuánta cosa. Me le quedé mirando, el pobre tenía su rostro tan pálido, asustado, ahí sentado. Y le digo, ¿sabes qué? Te doy un consejo, sale más barato ir, pedirle perdón a tu esposa y reconciliarte con ella que todo lo que vas a gastar. Y se me queda mirando así bien en serio, pensé que se me iba a echar encima, me dice, prefiero pagar para no estar con esa mujer otra vez. Mucha amargura en su corazón. Prefiero pagar. Bueno, pues te vas a matar, manito. De por sí los frijoles fueron 3 veces más caros de lo que estaban y todavía con ese tipo de problemas. Bueno, ve usted cómo reacciona el incrédulo. El incrédulo se amarga. Pero el Hijo de Dios sufre con esperanza. Sí, sufrimos, dice la palabra de Dios, pero no como los que no tienen esperanza. Y no nos amargamos. Miren, por cruel, por dura que sea la prueba, la tentación, nosotros el examen tenemos que pasarlo bien, porque cuando hayamos resistido, o sea, que hayamos pasado la prueba. Bueno. Ahora, la verdad es que mientras más calor se le dé al crisol, mejor será el resultado, ¿no es así? Para que se extraiga lo que no sirve, la basura, todo lo que no es plata o todo lo que no es oro en el crisol, se tiene que aumentar más y más la temperatura hasta que sale todo a la superficie, ¿verdad? Y el artesano la quite. Es cuando el oro va a agarrar toda su pureza y su quilataje, su mejor quilataje. Mientras más limpio esté, más quilataje tendrá y más valor tendrá. De la misma manera, mis queridos hermanos, mientras más fuerte sea la prueba, mientras más calor le aumente Dios a ese crisol, mejor será el resultado.
tú serás no un cristiano de 10 quilates, no un cristiano de 14 quilates, vas a ser un cristiano de 18 quilates. A propósito, ¿qué quilataje tienes? Ustedes me podrían hacer la misma pregunta a mí, ¿verdad? Sueno hasta insultativo, pues me pueden regresar la pregunta a mí si quieren. Y yo les diré, hermanos, no llego ni a 10 quilates todavía, pero estoy en la lucha. Sé que ustedes están en la lucha también, igual que yo. Pero hermanos, ¿qué forma agarrará la próxima prueba que venga? Pues no lo sabemos, yo no sé. Pero yo sé que Dios está conmigo y sé que Dios está contigo. Sé que el Señor te va a ayudar, yo sé que el Señor me va a ayudar. Además, tenemos en mente algo muy grande que dice aquí, que Dios nos tiene preparada la corona de vida que Él ha preparado, que Él ha prometido para los que le aman. Hoy llevamos la cruz, dice Matthew Henry. Hoy llevamos la cruz, pero en aquel día vestiremos la corona de vida para toda la eternidad. Esto me emociona mucho, ¿no? Eso me emociona muchísimo. Porque sé que ahora la pasamos mal a veces. Sí que la pasamos mal a veces y Dios lo sabe, pero créame, Dios no lo hace para divertirse con nosotros. Él está logrando sus planes y Él está logrando cosas en nosotros y nos está haciendo crecer y nos está preparando, subiendo un escalón más en cada prueba para estar preparados para otro más alto y encumbrarnos así en la obra del Señor y servirle al Señor como Él se merece, hermanos. Oh, que Dios nos prepare, hermanos. Que Dios nos dé esa capacidad para soportar, nos dé ese sentir y salgamos ilesos de esa prueba. Pasemos el examen. Hermanos, ha sido una gran bendición este pasaje para mi vida esta mañana, este devocional. Yo creo que me ha bendecido más a mí que a ustedes. Estoy muy contento, muy emocionado por la palabra de Dios y por saber que aunque aquí todavía van a venir situaciones en la vida, no sabemos cuántas, en qué forma, pero sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este fue el último devocional de la semana. Si Dios lo permite, el próximo miércoles continuaremos con los devocionales entre semana. El propósito es que usted se anime, que usted se alimente. No podemos vernos todavía físicamente, cultos presenciales, no les aseguro que ya los vamos a tener como antes, no es posible, pero pues el propósito de esto es, mientras no tenemos esto, estarles alimentando con la palabra, animándoles. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.